sin duda es hablar del magisterio. La educación es la base de una sociedad que se construye bien. De hecho, en el informe que veíamos de la OCDE, que fue presentado ayer y que habla de la cantidad de generaciones que tienen que pasar para que los colombianos logren salir de la pobreza, uno de los elementos sobre los que se llama la atención es la educación. Una buena educación es la forma para salir de esa trampa que es la pobreza, que se reproduce y se reproduce y se reproduce. Por eso hablar de la educación es una buena noticia. El problema, Andrea, es cuando nos toca ver esos lados no tan positivos de la educación. Llevamos ya 2 días pidiéndole una explicación al rector de la Universidad, Sergio Arboleda. Silencio total. Eso es mala educación, numeral. Mala educación es. Así como mala educación es que algunos profesores, saliéndose de lo que debe ser su misión en el aula, aprovechen este espacio para decirle a sus alumnos, jóvenes, niños, qué es lo que tienen que pensar políticamente. Para eso no son las aulas. Las aulas son para formar una mejor sociedad y sobre todo unos niños y unos muchachos que puedan soñar y vivir y construir un mejor país. Eso se hace con educación de calidad, no haciendo campaña política en las aulas. Sí, pues en este momento vamos a presentar 2 casos. Y, esto es coincidencialmente porque realmente hemos buscado también si se ha presentado lo mismo con otros candidatos presidenciales. Aquí hacemos la salvedad, no quiere decir que tiene que ver algo que escojamos esos 2 casos, pero coincidencialmente los 2 ocurren en Córdoba y son 2 docentes, 2 profesores que son partidarios de que su candidato van a votar por Gustavo Petro a la presidencia. Pero en uno de los casos, un profesor resultó estigmatizado por la comunidad en Chinú, lo señala así, por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien lo señaló de adoctrinar a favor de Gustavo Petro y del M-19, pero ese profesor estaba fuera de las aulas de clase, esto es distinto. Pero hay otro caso, Juan Pablo, que otro profesor de Sagún, en el departamento de Córdoba, él sí hace este proselitismo dentro de un aula de clase. Y por eso nos conectamos a esta hora también con Claudia Hernández para que nos dé detalles de dónde ocurrió exactamente esto y pues que nos dé un contexto de la situación de estos audios que vamos a escuchar. Especial para la mesa de trabajo y por supuesto para todos los oyentes que están con nosotros a través de las diferentes redes sociales de la W Radio. Pues bueno, Andrea, contarle que de acuerdo con lo que hemos consultado con fuentes en el departamento de Córdoba, este caso se habría registrado puntualmente en la institución educativa El Nacional, a donde hemos insistido, por supuesto, por reacciones, pero no ha sido posible lograr respuestas por parte de las directivas, puntualmente la rectora Minut Beltrán. Hemos insistido incluso en el día de hoy, antes de este programa, nuevamente volvimos a insistir por reacciones frente a este tema. La voz del audio, Andrea, que ya dentro de minutos vamos a oír, correspondería, según indagaciones que hemos también realizado acá en el departamento de Córdoba, al docente Vicente González, con quien también hemos tratado de establecer comunicaciones e incluso a través de terceros, pero no ha sido tampoco posible pues obtener respuestas. Lo último que pudimos conocer es que se encuentra en estos momentos en clases y pues por eso no nos puede atender. También vale la pena resaltar que vamos a seguir insistiendo para lograr una respuesta y así también poder conocer la versión del educador. Es en uno de los apartes del audio que Andrea ya nos va a poner un poco pues también en contexto, se indica por parte del docente, se extiende la invitación a los estudiantes cuyo curso aún se desconoce para que pudiesen decirle a sus padres que deben apoyar al candidato presidencial Gustavo Petro, porque sería el cambio para el país. Sí, pues bueno, vamos a empezar de una vez a presentar estos audios de este primer caso, decimos que son 2 totalmente opuestos, y este primer caso, pues el docente dice que es muy difícil ingresar a la educación pública, que por ejemplo en la Universidad de Antioquia es muy complicado y que por eso pide a los estudiantes que les digan a sus papás que sean conscientes del voto, porque además con este candidato pues se pueden condonar las deudas de algunos estudiantes con el ICETEX. Medicina, cogen 100 y se presentan 10,000. ¿Quién? Pero ahora que se nos presentó la oportunidad de escoger un presidente, yo sé que usted no vota porque no tiene los 18 años todavía,
pero sus papás, sus tíos, sus hermanos, sí pueden. Y hay una persona que tiene el país metido aquí en la mente y que ha luchado especialmente por ustedes. Y ayer hizo un anuncio en la Universidad Externado de Colombia. Y ese anuncio fue grandiosísimo. Los estudiantes que deban dinero en el ICETEC se quedarán condonados los créditos. Sí, en el audio 2 dice que en la Universidad de Córdoba, por ejemplo, es difícil ingresar a la educación y que por eso el profesor les pide que sean conscientes de la herencia que le dejan a los papás. Vea el caso de la Universidad de Córdoba aquí. Lleva 5 años, se va a caer sin usarla. Y no hemos podido tener la universidad aquí en Salud. Pero hay una persona, hay un candidato que todo su empeño lo tienen los jóvenes, porque ustedes son el futuro de Colombia, porque ustedes son el futuro de Ciudad. Sus papás no les va a dejar una herencia, una casa, una finca, pero su papá sí quiere dejarle estudio a ustedes. Aquí el profesor de Sahagún, en el departamento de Córdoba, en lo que sería al interior de un aula de clase, pues dice que, por ejemplo, los obreros, la clase trabajadora en Europa descansa los fines de semana, pero que aquí no se puede porque no pueden pagar ni siquiera una empanada, y hace un énfasis en que cuando una mujer indígena, por ejemplo, se imaginó llegar al Congreso de la República, pero que a través del pacto histórico se logró. Hoy los que pueden ir al Congreso son los ricos. Miren, una india de La Guajira, ¿cuándo iba a pensar ella que iba a ser senadora de las repúblicas así independiente? Pero el pacto histórico la llevó a convertirse en senadora de la república. Entonces estamos queriendo de que este 29 de sus papás, no me importa si me graban, si estoy haciendo política o no estoy haciendo política, pero sus papás sí pueden reivindicarlos ustedes. Ahí, Andrea, voy a retomar, y me perdona porque sé que estoy interrumpiendo también a Claudia, que ya iba con el siguiente audio. No, tranquilo, es importante. Ahí retomo lo que dice @Araujo Maestre a través de Twitter con el numeral Mala Educación es, porque dice, numeral Mala Educación es, ¿cómo se les ocurre comparar los falsos positivos que han acabado con miles de vidas con las malas orientaciones de algunos profesores? Entiendo que la diferencia es abismal, pero lo que le quiero decir a @Araujo Maestre es que este profesor, que además dice que no le importa si lo están grabando, es donde está mal, porque es que a los profesores esa no es la labor que ellos deben tener en las aulas. Y eso es lo que luego otros operadores políticos aprovechan para decir, es que los profesores no deben ser jurados de votación, es que los profesores están adoctrinando, es que los profesores. Esto no debe pasar ni por el uno ni por el otro, ni por el pacto ni por el equipo, ni por Fajardo ni por Ingrid. No, no, es que los profesores no tienen esa misión. Y hacer esto por parte de este profesor, pues termina es dañando la imagen de los demás profesores. Y ahí va la comparación, porque igualmente aquellos que protagonizaron esos execrables crímenes de los falsos positivos terminaron haciéndole daño a toda una institución, porque entonces ahora la gente piensa que todos están cortados con la misma tijera, en el caso de los militares o en el caso de los profesores. Adelante, Claudia. Pues mire, Juan Pablo, también en el audio, el docente habla de que en la Revolución Francesa se hizo un cambio de gobierno y que quieren hacer una revolución pacífica. Dice que están cansados de los Besaile y también los ñoños. Oigamos sí, entonces lo que... Perdóneme, Claudia, antes de eso, de ese audio que ya vamos a poner más adelante, habla desde las pensiones, ¿no? De cómo se va a hacer una reforma para subir la edad pensional. Escuchemos este audio. Entonces queremos que ustedes, con su papá, con sus amigos, con sus tíos, con sus abuelos, con todo el mundo, saquemos a ese candidato y que sea nuestro presidente. ¿Y quién es ese candidato? Ese candidato se llama Gustavo Petro. Es el único. Es el único. Es el único que puede sacarnos adelante. Aquí ya habla directamente del candidato Gustavo Petro. No, pues es que dice Fernando Triana en el YouTube Live, el profesor está enseñando historia. No, señor. No, aquí no nos digamos mentiras. El profesor está diciéndole a los niños que le digan a sus papás, a sus tíos, que voten por un candidato. Esto no es historia. Esto es campaña política.
en las aulas. Lo siento mucho. Lo siento mucho. Entonces, por supuesto que se debe sensibilizar con la historia del país, pero ya cuando se menciona un candidato político, pues esto es distinto. Y el profesor en este audio que vamos a escuchar, pues él dice, reconoce incluso que sabe que esto está prohibido, pero que no le importa, pues porque él no se puede perdonar que los maestros no puedan guiar. Y él dice que él quiere terminar su vida laboral con él como presidente de Colombia para que las cosas cambien y que quieres concientizarlos porque quiere hacerlo mejor a favor de sus estudiantes. Hay miles de razones, muchachos, para que tu papá ese domingo 29 deposite el voto por ese señor. Yo, repito, no me da miedo, aunque está prohibido lo que yo hago, pero no me lo perdona Dios, ni me lo perdona la historia si no le hago ver yo eso a ustedes. Yo no me puedo callar eso, porque sería también responsable de lo que le pueda suceder a ustedes. Porque los maestros estamos ¿para qué? Para orientar. Ya nosotros tenemos mayor experiencia que ustedes y hemos tomado decisiones. Y las decisiones que vayan a tomar ustedes sean las correctas, muchachos. Sí, Claudia. También, Juan Pablo, ahora sí, el audio siguiente habla de que en la Revolución Francesa se hizo un cambio de gobierno y que quieren hacer una revolución pacífica. Dice que están cansados de los desailes y los ñoños que han mandado en Córdoba y también en el municipio de Saguno. Oigamos. Nosotros no vamos a hacer una revolución violenta. Nosotros vamos a hacer una revolución pacífica. ¿Y cuál es la revolución pacífica? Llenando las urnas de voto ese día a favor de ese señor. Esa es la revolución que vamos a hacer. Porque los pobres somos más que los ricos. Y hoy, yo digo sinceramente, a la familia Becerril nos queda a nosotros para... Mire, Vicente, vamos a estar allá hoy conmigo. ¿Sí me dirá eso? Vicente, ¿por qué no me va a recoger una basura allá? Sí me puede decir. O le puede decir a esta niña, mire, hablar con la niña, ¿por qué no me manda a la hija suya allá para que me caigan los muchachitos? Eso es lo que busca el rico. Trabajos físicos, trabajos esclavistas. El rico no quiere a uno. Eso es pura hipocresía. Y ahí es que se siente feliz porque, ¡ay, me abrazó Ñoño! ¡Ay, me abrazó Ñoño! A metro con ellos. Ni de vecino los quiero. Entonces, muchachos, eso es lo que les quería decir. Y por favor, multipliquen esta idea. Sean voceros de esta idea. Porque aquí está en juego, es el futuro de todos nosotros. Vamos con nuestra invitada, pero antes, Claudia, yo necesito que usted me precise bien. ¿Está identificado el colegio en donde ocurrió esto? ¿Se sabe si esto fue durante un descanso, fue en momento de una clase y ocurrió dentro del aula? ¿Se tienen más detalles respecto al instante en el que se da esta grabación? Que algo sí es claro, y es que fue después de las elecciones de Congreso, toda vez que habla él ya de congresistas electos. Así es, Juan Pablo. Precisamente este es el tema que está en indagación en estos momentos por parte de las autoridades y es también las respuestas que queremos escuchar por parte del educador que, como bien decíamos hace algunos minutos, vamos a seguir insistiéndole para que pueda también entregar su versión referente a esta situación. La institución educativa, Juan Pablo, es el nacional. De hecho, ya se hizo el debido requerimiento para que las directivas también puedan pronunciarse sobre este tema y sobre cuándo puntualmente ocurrió y si fue dentro del aula de clases como tal, porque hasta el momento, Juan Pablo, lo que se ha conocido acá en el departamento de Córdoba es solo este audio que acabamos de poner aquí en la W. Sí, ahora están diciendo que nosotros, entonces, ¿por qué mostramos esto y no mostramos lo que pasó en el Putumayo? A quienes están diciendo esto, les recuerdo, hace 2 días, hace 3 días, Andrea, abrimos este espacio y le dedicamos 1 hora entera a los testigos, a los indígenas, a los familiares de las víctimas de lo que pasó en Putumayo. Entonces, no es que nosotros no le dedicamos tiempo. Ayer volvimos a hablar del tema. Y hoy, después de la 1, volveremos a hablar del tema del Putumayo. Entonces, aquí no estamos tapando nada. Pero es que, es claro, los profesores no pueden hacer ningún tipo de adoctrinamiento político en las aulas. Eso es claro.
Y aquí, infortunadamente, Andrea, infortunadamente lo digo porque esto le hace daño al profesorado en general, pues parece que el profesor, pues sí, lo hizo y lo hizo con los niños diciéndole, vaya y dígale a sus papás, dígale a sus tíos que voten por X. Sí, pues queremos escuchar al profesor, de verdad que sí, y no se trata de ser partidario de algún candidato o no. Lo que pasa es que pónganse en el lugar, si ustedes escucharan, por ejemplo, si son partidarios de este candidato, si escucharan lo mismo de un profesor que dice esto a favor de otro candidato que ustedes no estén de acuerdo. Entonces, esa es la delgada línea que no debería pasar, por lo menos en las aulas de clase. Pero yo quiero saludar rápidamente a Olga Patricia Inela, ella es secretaria de Educación de Sahagún, municipio del departamento de Córdoba. Secretaria, ¿ustedes han podido confirmar que esto se dio al interior de una aula de clase? Buenas tardes. Adelante. Buenas tardes. Sí, la escuchamos, secretaria. Bueno, me presento, mi nombre es Olga Patricia Inela, no soy la secretaria de Educación, soy la líder de inspección y vigilancia y estoy delegada por el secretario para esta entrevista. En cuanto a la pregunta que ustedes me están haciendo frente al audio, ese audio lo conocimos el 30 de marzo por medio de un portal de noticias local y eso posteriormente se replicó en distintos portales, pero como tal en la Secretaría de Educación no hemos recibido una denuncia formal. Hicimos un pronunciamiento rechazando completamente esa conducta y iniciamos de inmediato una investigación y los requerimientos que ordena la ley. Sí. Sí, señora Olga, yo quiero preguntarle si ustedes han podido verificar, le insisto, en que ya tienen identificado dónde ocurrió esto, si han podido hablar con el profesor y que nos explique un poco si esto está permitido o no. Bueno, respetando la presunción de inocencia, es garantía integrante del derecho fundamental al debido proceso y por tratarse de un audio que no permite certeza sobre quién es el autor, ni a quién está dirigido, ni en qué lugar se está realizando, lo que nos procedimos a hacer fue requerir a la rectora de la institución nacional, toda vez que en las redes sociales circula la información de que el audio se realizó en ese establecimiento. Se hizo el requerimiento para que presentara descargos, informando qué investigaciones ha realizado ella dentro del centro educativo para tener conocimiento de que ese audio fue grabado en las instalaciones, en las jornadas, y si eso realmente ocurrió, porque a la fecha nosotros no podemos asegurar que fue en la institución educativa nacional. Ese requerimiento se realizó el día de ayer. Pero mi compañera, pero mi compañera le hace una pregunta que es muy importante. ¿Eso está permitido o no está permitido? Juan Pablo, mira, los docentes poseen un régimen especial. Este régimen está contemplado en los decretos ley 2277 de 1979 y 1278 del 2002. Ambos decretos que rigen para los docentes que ingresaron en una fecha y para los que ingresaron después del 2002 habla de causales de mala conducta y es claro diciendo que la utilización de la cátedra para hacer proselitismo político está totalmente prohibido y tiene las sanciones que contempla el artículo 48 de ese decreto 2277. Sí. Como nosotros publicamos en nuestras redes sociales, evidentemente eso está prohibido y lo rechazamos de manera contundente. Delegada, no es el actual. Delegada, teniendo en cuenta que eso está prohibido, pero usted dice que no hay una denuncia para adelantar las investigaciones, ¿usted no la pueden abrir de oficio? Juan Pablo, nosotros le compartimos a Claudia, tu compañera, el requerimiento que iniciamos de la investigación. Ella lo tiene en sus manos, obviamente reservando el buen nombre del docente porque el requerimiento se le tacharon los nombres de la persona a quien va dirigido, pero ya se inició la investigación, se copió a control interno, disciplinario, para que ellos también desde sus competencias y decidan si lo envían la Procuraduría. Pero ya ahora, eso se inició, bien, ya las investigaciones se iniciaron. Olga Patricia, usted nos está ayudando además desde el tema normativo, porque es que hay mucha gente que no entiende que es que hay unas normas, hay unas reglas, y las reglas hay que cumplirlas. En cualquier democracia, en cualquier país, las reglas que existen, y más aún cuando son ley, pues hay que cumplirlas. Y en este caso, usted nos dice que es una causal de mala conducta el hacer cualquier tipo de proselitismo político en las aulas. Pero ayúdenme ustedes de la parte normativa. Un profesor por fuera de las aulas, fuera del colegio, en una reunión pública,
con amigos o desconocidos, ¿puede hablar de política sin problema? Juan Pablo, está claro. Todos toda la comunidad, incluidos los servidores públicos, tenemos derechos políticos. Sí. ¿Sí? Son libertades que tenemos. Listo. Pero Ajá. La ley 996 del 2005 nos establece unas prohibiciones para los servidores públicos. Esa ley se refiere a los miembros de ciertas ramas del poder público, sí. Pero la Corte Constitucional señaló que como no hay una unificación, no se ha expedido una ley general, eso aplica también para docentes, directivos, rectores, y en esa ley dice en su artículo 38 que entre las prohibiciones se encuentra difundir propaganda electoral a favor o en contra de cualquier partido, agrupación o movimiento político. Es decir, todos tenemos derecho a tener afinidades políticas, pero lo que no tenemos derecho es a hacer difusión y propaganda siendo servidores públicos. Sí. Bien, no sé si aclaro tu pregunta. No, le agradezco porque es que esta pregunta que hago abre la puerta al siguiente caso que nos trae Andrea, que ya es un caso de estigmatización, porque una cosa, por supuesto, es decir que están adoctrinando a los niños en las aulas, que sería, y hay que dejar que el debido proceso se dé, el caso de este profesor en el Instituto Educativo El Nacional en Sahagún, pero ya hablar de profesores que en otros espacios, por fuera de las aulas, hablan de política, Andrea, pues resulta algo por lo menos completamente distinto. Y se sale del discurso de es que están adoctrinando a los niños. Sí, pues como les decíamos, ahora les vamos a presentar la otra cara de la moneda, porque pues el expresidente Uribe, ya vamos a mostrar el Twitter, pero señaló y muchas personas dicen que se puso en riesgo la vida y lo estigmatizaron al profesor Jairo Huelvas, quien es docente en el municipio de Chinú, en el departamento de Córdoba, en el Colegio Las Mercedes. Escuchemos un poco su intervención en un evento que estaba por fuera de las aulas de clase. Esto es muy importante. Escuchemos y veamos. Defender ese programa de Colombia, potencia mundial de la vida. Vamos a llevarlo donde quiera que estemos, sobre todo al sector de los abstencionistas. Allá tenemos que nosotros llegar a identificar, inclusive la gente que votó en blanco, algunos de nosotros. Esto es lo que decía el profesor Jairo Huelvas. Esto no es una aula de clase. Esto aquí no le es está una hablando aula a de clase. niños. Exactamente, porque Muy entonces distinto, esto muy es distinto. muy diferente, porque además el docente pues no pierde su libertad para como ciudadano poder tener una ideología política. Y entonces veamos este trino del expresidente Álvaro Uribe Vélez que escribió: Comunidad informa. En Chinú, Córdoba, el profesor Jairo Huelvas adoctrina, crea odio y agita campaña Petro con banderas. Y enseguida, pues, contestó Gustavo Petro, veamos el trino. El profesor Jairo Huelvas debe ser protegido, es un poeta en Chinú, quizá reclamar poesía sea un delito para los seguidores de Uribe. Las banderas que señala usted las agitaron sus propios amigos, Uribe, pregúntele a Bustamante. Y veamos un trino más, de Sergio Fajardo, también candidato a la presidencia. No conozco al señor Huelvas, pero este tipo de mensajes son irresponsables y ponen en riesgo su vida. Es un comportamiento inaceptable de cualquier ciudadano, pero más viniendo de un expresidente. Pero además habla de adoctrinamiento. Adoctrinamiento de repente en las aulas, pero aquí está en un evento en donde están hablando de política, creería. Totalmente. ¿No? Entonces, esto es muy distinto. Muy distinto. Nosotros quisimos hablar con el profesor, él dice pues que por supuesto esto ha generado una visibilidad que le da temor, no quiere hablar, pero pues hemos contactado al rector del colegio donde trabaja el profesor, Colegio Las Mercedes en Chinú, en el departamento de Córdoba, William Fuentes. Rector, bienvenido aquí a Sigue la W. Aclárenos algo, ¿esto ocurrió en un aula o ocurrió fuera del colegio? Actívenos el micrófono, por favor, profesor William. Muchas gracias. Eso. No, el audio todavía no. No, estoy viendo la imagen. Se me fue, de hecho, la imagen, profesor William, para poderlo ver y poderlo escuchar y así que podamos conversar. Entonces, que le activen también. Eso, ahí sí, adelante, profesor William. Sí, buenas. Muy gracias por esta oportunidad que me dan. Eso sucedió en el municipio de Cereté y todos los asistentes son mayores de edad. Sí, rector, esto es importante porque quiere decir que eso sí no está
prohibido. Él, por ser docente, no pierde sus derechos a hacer política, pero fuera del colegio. ¿Para usted esto es adoctrinamiento o cómo analiza el Twitter del expresidente Uribe? Eso es exageración, maldad del expresidente Uribe, porque el artículo 41 de la Constitución dice que es obligación en todas las instituciones educativas de Colombia estudiar la Constitución y tomar decisiones democráticas. Entonces, en áreas de la democracia, él está actuando por fuera de la institución. Creo que queda claro, por lo menos desde la perspectiva más del rector de la institución. Es muy distinto lo uno a lo otro, y ojalá lo entiendan muchos. El numeral mala educación es, sí, utilizar las aulas para la política, pero ya en un espacio donde no están los estudiantes, que además tienen de una u otra forma subordinación con los niños, pues el escenario es distinto. Profesor Fuentes, gracias por estar con nosotros en Sigue la W, lo mismo a Olga Patricia Inela, desde la Secretaría de Educación en el municipio de Sahagún, en el departamento de Córdoba. Seguimos con nuestro numeral mala educación, es porque viene una historia terrible. Un oficial del ejército señalado de haber asesinado a un civil en libertad, pero además en servicio. Volvemos, sigue la W.